Dios es justo porque Él puede hacer justicia. Y Dios es Dios porque es dador de todo, de vida y todo a todos. Cuando Él te adopta, entonces Él se compromete a tomar quien haya sido y transformarlo en su plenitud. Lo cual quiere decir que cada uno de nosotros, si le permitimos a Dios cumplir su promesa, que para Él es un pacto, vamos a empezar a no solo a vivir la realidad del cambio de naturaleza, sino que también vamos a poder empezar a participar en que Dios haga justicia. Si Dios es dador, tú vas a ser dador. Si Dios es justo, tú vas a poder también participar en que Él haga justicia. Y hoy vamos a permitirle a Dios continuar instalando en nuestros corazones la verdad que corresponde a esta parte de nuestra existencia como sus hijos. Vamos a empezar asegurando que todos podemos caminar juntos lo que hoy Dios quiere traer a nuestros corazones. En primer lugar, si tú estás iniciando tu jornada divina, quizá hoy es la primera vez que te prestas a que Dios hable a tu corazón. Y eso es maravilloso. Y lo primero que tienes que saber es que eres amado, que eres amada de Dios. No por tus méritos, no por tu buena conducta, no por suerte, sino porque Él es amor. Y para Dios ser amor tiene que ser demostrado, tiene que ser comprobado en las personas que ama. Entonces, lo primero que necesitas decidir es permitirle a Dios comprobarse a ti como amor. ¿Y cómo haces eso? Abriéndole el corazón y permitiéndole amarte en tu interior. Y entonces lo que Dios requiere es que recibamos a la persona espíritu que puede entrar a nosotros y empezar esa obra de amor aquí adentro, y esa persona es Jesús. Y ahí empieza todo este tema de justicia, y todo lo que vas a estar escuchando hoy va para allá, ¿sí? Para que tú puedas dar pasos en tu corazón que le permitan a Dios comprobarse a ti. Si tú eres una persona que ya viene caminando las verdades que Dios ha ido entregando, pues ten presente y ten claro que ninguno de nosotros podemos caminar donde no se ha sembrado una verdad. Y quiero ahora sí hablar generalmente y hablar de este punto por unos minutos. Dios ya puso por escrito todo lo que Él se compromete a cumplir en nuestras vidas. Eso es lo que las escrituras son. Así como las escrituras de una propiedad describen la propiedad y todo lo que tiene que establecerse para definir no solo la propiedad, sino quiénes son los dueños, etcétera, etcétera. Así las escrituras que Dios nos ha dejado contienen su compromiso con nosotros. Y en la Biblia hay dos escrituras o dos pactos. El pacto que existió antes que Jesús pudiera venir y cumplir todo lo necesario para hacernos justicia, que es un pacto de misericordia porque no podía hacer justicia, y el nuevo pacto, el pacto que está en vigencia ahora. Y este pacto es el pacto eterno. Este ya no va a cambiar, porque todo está hecho y provisto para que cada uno de nosotros podamos aprender a vivir permitiéndole a Dios cumplir su pacto en nosotros. Y la manera en que se nos entrega ese pacto es por medio de verdades. Cada verdad que Dios trae a tu vida necesita ahora poder operar en ti a través de procesos divinos que van a asegurar que esa verdad no solamente llegue a ti y tú puedas decir, ay, esto yo no lo sabía,
y seas movido en tu corazón a creerlo, porque eso es como Dios obra. Él te presenta algo y luego te da con qué creerle. Eso se llama fe. Pero una vez que recibes esa promesa en fe, para que Él la cumpla, eso es fe, que Dios cumpla, entonces viene la fase de que esa verdad cobre vida en tu espíritu. Y estamos hablando de cómo tú vas a poder vivirlo. Y una vez que tengamos esto aclarado, vamos a movernos a la verdad sobre la justicia. Pero esto se aplica a todas las verdades que Dios va a estar trayendo a tu vida. Él las trae, te las presenta, tú eliges recibírsela para que Él la cumpla en tu vida. Eso es fe. Y entonces empieza el trabajo de Dios de hacer que esa verdad viva en tu interior, en tu espíritu, pero no solamente que exista ahí, sino que funcione en su poder. Ahora, por favor, date la oportunidad de entender esto. Si tú has escuchado, Dios ha traído verdades a tu vida y tú las has recibido para obedecerlas, para ponerlas por obra en tu capacidad, pues puedo asegurarte que ya te diste cuenta que está muy difícil, porque nada de lo que Dios trae a tu vida es para que tú lo cumplas en tu capacidad. Todo lo que Dios trae a tu vida es para que Él lo cumpla en ti. Te doy un ejemplo. El perdón que sana la conciencia. Eso no es algo que tú o yo podemos ejercer en nuestra capacidad, es algo que Él tiene que operar en nosotros. Y cuando se lo permitimos, entonces resultas con una conciencia sanada, de amargura, de culpa, de todos los daños que traemos adentro. Entonces, todo lo que Dios trae a nuestra vida es para que funcione en su poder, en su capacidad. Y no cuesta esfuerzo. Si hay esfuerzo, no es Dios haciendo el trabajo. Entonces, esto es algo muy diferente a todas las enseñanzas y doctrinas que dicen que Dios te dejó un manual para que tú lo leas y lo obedezcas. Y si lo obedeces hay recompensa y si lo desobedeces hay castigo. Eso es el viejo pacto. Es correcto, eso existió, pero está obsoleto. Es como si ahorita te dijeran, mira, para que te comuniques con una persona en otro país, pues tienes que mandarle un telegrama, ¿no? O vámonos más atrás, tienes que enviar señales de humo o enviar un mensajero que vaya a pie, en caballo, como sea, para poder llegar al destino y que le entregue el mensaje a otra persona. Eso está obsoleto. Hoy la tecnología te permite desde tu celular o tu teléfono móvil enviar un mensaje que casi instantáneamente se manifiesta al receptor. Bueno, qué hermoso ejemplo, ¿no? Aprender a caminar en el nuevo pacto es aprender a permitirle a Dios comprobarse a ti cumpliendo lo que Él te promete y tú viviendo lo que Él te promete en su poder. Quiero leerte esta escritura que pertenece al nuevo pacto. Y está en 2 de Pedro, el capítulo 1, y dice así, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahí está, ¿te das cuenta? Por su divino poder. Ahora mira lo que se está declarando. Todas las cosas que pertenecen a la vida, Dios le llama vida a su existencia, y a la piedad, ese es lo que Dios vive hacia los demás, ya te han sido dadas por su divino poder, porque Dios es capaz. ¿Y cómo lo adquieres? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras palabras, ¿quieres vivir lo que Dios ha determinado darte? Porque ya te lo dio. Aquí no dice te lo puede dar, estas son las condiciones. No, no, no. Todo te ha sido dado. Eso no quiere decir que tú hayas recibido todo. Puedes no haber recibido nada. Pero de ninguna manera tu proceso cambia el corazón de Dios. Él ya te lo dio todo. Hay un medio para que lo recibas. Y por eso aquí está esta palabra, mediante
Este es el medio, mediante el conocimiento de aquel que te llamó por su gloria y excelencia. Bueno, ¿qué te llama Dios? Pues Dios te invita a que le recibas como padre para que Él te llame hijo, para que Él te llame hija. Ese es el llamamiento de Dios a tu vida. Y si tú ya le aceptaste como padre, entonces Él te llama hijo o te llama hija. Y si no le has aceptado así, entonces nada de lo que vamos a ver se puede aplicar porque tú todavía no eliges empezar a recibir lo que Él te ha dado. Así que tú tienes dos retos. Una, creerle a Dios. Y Él te da con que Él te da la fe. Y dos, recibir lo que Él ya te dio. Si le crees, recibe. ¿Cómo demuestro que le creo? Porque estoy recibiendo. Y Él entonces queda en la obligación de cumplir sus promesas. Mira lo que dice aquí. Porque eso es el conocimiento de Él. Cuando tú hablas de conocer a Dios, cuando pienses en si le conozco o no le conozco, no te confundas al respecto. No se trata de cuánta Biblia tú sepas. Se trata de qué has vivido con Dios. Él dice que es fiel. ¿Te lo ha comprobado? Él dice que es amor. ¿Tú ya has comprobado su amor? Él dice que es bueno, has comprobado su bondad. Él dice que es benigno, ya te ha hecho el bien. Él dice que es santo, ya te lo ha comprobado. Dice que es verdadero. ¿Te das cuenta? Conocerle es comprobarle. Entonces, fíjate lo que dice. A Dios lo vamos a conocer recibiendo todo lo que nos ha dado y entonces Él se comprueba cumpliendo. Y luego el versículo 4 dice, por medio de las cuales, estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que Dios nos ha dado, dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas tú y yo vengamos a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, ¿cómo se conecta esto a la justicia? Completamente, lo vamos a ver en un momento. Pero camina conmigo porque no se trata nada más de entregarte información, sino de presentarte la provisión para que tú lo puedas vivir. Entonces, por favor, mírate en el amor de Dios. Ahí empieza todo. Le creo a Dios que me ama, le permito que me lo compruebe y que te lo compruebe en todas las áreas de tu vida. Y si quieres un consejo de alguien que vive el amor de Dios, empieza por donde menos te lo imaginas. O sea, empieza en lo más vergonzoso de ti, en donde tú piensas que va a haber rechazo de parte de Dios. Allí permítele que te ame, que te lo compruebe. Y conforme empiezas a comprobar que Él es quien Él dice que es, tú puedes empezar a confiarte a Él. Si Dios sabe que todo ser humano aprende a vivir en desconfianza. Los niños a veces empiezan muy confiados y luego en su crecimiento terminan bien ariscos, como decimos, ¿no? Cerrados por lo que han vivido cuando han cometido el error de confiarse a otros y ser traicionados o no ser respetados, no ser valorados, ser rechazados. Todos hemos tenido esas experiencias, pero ahora te toca conocer a Dios mediante el conocimiento de aquel que te llamó por su gloria y excelencia a ser su hijo, a ser su hija. Entonces aquí está la declaración de lo que Dios ya te dio, está el medio para que lo recibas y luego viene el cumplimiento. ¿Y cómo se cumple? Por medio de preciosas y grandísimas promesas. Y aquí es donde vamos a empezar a conectar la justicia. Entonces vamos a retomar lo que estamos recibiendo de justicia para que se pueda conectar con esto. Mira, para Dios, amarte conlleva hacerte justicia. Amarte conlleva hacerte justicia. Porque Dios sabe lo que la raza humana no. Y es que nadie
en la tierra en este momento es culpable de ser humano. Nadie en la tierra en este momento es culpable de ser pecador. Nadie. Eso lo heredamos. Fue impuesto a nuestra vida. Entonces es una injusticia que hayamos nacido humanos. Nacer humano quiere decir nacer con la naturaleza que tiende al mal, que está rota, que está corrupta, que quiere lo bueno, pero hace lo malo. Y eso ya lo has comprobado en tu vida, así que no tenemos que pasarnos mucho tiempo allí. Has hecho lo malo y te lo han hecho. Y esa es la existencia humana. Y sucede en todas las maneras en que se expresa un ser humano. Pero aquí viene Dios. Él no solamente es amor, Él es justo. Y amarte quiere decir hacerte justicia. Y lo va a hacer de manera poderosa, de su tamaño, una justicia perfecta. Para hacerte justicia perfecta, Dios tiene que volvernos a hacer, recrearnos, regenerarnos. Pero espérate, no tan rápido. No puede haber justicia si en el acto de hacernos de nuevo se hace trampa. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que sí, nacimos herederos de una naturaleza corrupta, una gran injusticia, pero luego nosotros también hemos sido injustos. Hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra otros. Hemos vivido en esa esclavitud a una naturaleza que no puede hacer lo bueno consistentemente. Entonces aquí hay un reto. Y Dios entonces proveyó una justicia perfecta, en la que la primera fase de la justicia divina es traerte a juicio para que tus dos casos se juzguen. Ir a juicio quiere decir ir ante el juez y que se determine lo que procede por la realidad en la que venimos a Dios. Y aquí es donde vienen las preciosas y grandísimas promesas. Entonces quiero que tengas por favor este cuadro frente a ti. Dios te recibe porque Él es amor y se ha comprometido a darte todo lo que pertenece a la vida divina por medio de preciosas y grandísimas promesas. Pero tú y yo venimos a Dios quebrados, humanos, en la injusticia en la que nacimos y merecedores de castigo por nuestras faltas. Y esa es la condición de todos los seres humanos, no importa quién sea. Entonces aquí viene la justicia de Dios. Vamos a llevarte a juicio. Vamos a resolver para siempre esas dos situaciones que te definen. Ahora, por favor, escucha cómo lo hace Dios. Esto es, lo hemos introducido, hoy vamos a caminarlo en el contexto del cumplimiento de la justicia. La promesa de redención. Preciosas y grandísimas promesas. La primer promesa que tiene que cumplirse en nuestra vida es la promesa de redención. ¿A quién hay que redimir? Hay que redimir al que está esclavizado. Hay que redimir al que está preso. Es lo mismo que estar esclavizado. Hay que redimir al que está endeudado. Hay que redimir al que está dañado. ¿Vas conmigo hasta aquí? Allí cabemos todos. Entonces, si no se redime, que quiere decir alguien interviene, eso es lo que la redención es, alguien capaz interviene para remover esa condición. No hay justicia. Pero como te repito, nuestro caso tiene dos problemas. Me hicieron esclavo porque nací con la condición humana puesta. Y como me hicieron esclavo, pues yo en la esclavitud a la condición humana también dañé a mucha gente. Las dos cosas van a juicio. ¿Dónde ocurre el juicio? Este es el juicio que redime, ¿sí? Este es el juicio que redime. Entonces aquí empieza el trabajo de justicia. Para que hubiera justicia, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Y su Hijo quiso venir. Es muy importante que tengas eso presente. Jesús no vino obligado. De hecho, está escrito
en uno de los salmos donde el Hijo le dice al Padre, «He aquí yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como en el libro está escrito acerca de mí». Bueno, ¿a qué viene Jesús? Viene a hacer justicia. Y en Lucas capítulo 4, verso 18, tú puedes ver allí el listado de la administración de justicia que Jesús define. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y empieza a hablar para, primero que nada, anunciar las buenas nuevas a los pobres. Y por pobres Dios no habla nada más del estado financiero, de dinero, sino a los pobres de espíritu, al que tiene hambre y sed de justicia, al que dice, yo no quiero seguir en esta esclavitud, yo quiero que se haga justicia. Jesús habló de ellos y dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tú ya estás saciado? ¿O todavía nada más estás hastiado de la injusticia? ¿Entiendes las dos palabras, no? Hastiado es ya no lo soporto, ya, suficiente, ya no más. Pues Dios no nada más quiere bajarle a la injusticia, no, te quiere saciar de justicia. Y Jesús vino a eso. Luego él dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos, a sacar de la prisión a los oprimidos por el diablo, etc. La obra de justicia. Bueno, para que esa obra de justicia pudiera estar disponible a todos, porque todo ser humano es víctima y todo ser humano es victimario, Jesús tenía que pagar. La redención se paga, ¿sí? Redimir es pagar el precio necesario para resolver el problema. Y el precio es su vida. Entonces, vámonos directamente al pago, la cruz. Allí se efectúa el pago. Y mira cómo sucede el pago. Romanos capítulo 6, 1 Corintios 5, Isaías capítulo 53 y muchas otras escrituras. Dios allí habla de lo que sucede, pero en Romanos capítulo 8 se nos dice que se lleva a cabo el juicio sobre el pecado. Justicia, juicio, justificación, todo esto es parte de la justicia. La operación de justicia se cumple en juicios. Entonces Jesús ahora es llevado a la cruz en un estado perfecto. Él llega a la cruz justo, santo, limpio, sin mancha. Durante su estancia en la tierra, desde su nacimiento hasta los 33 años y cacho, él fue probado en todo. Fue agredido. Lo peor de la naturaleza humana se le vino encima. Lo peor del diablo se le vino encima. Y permaneció santo, perfecto. Si eso es lo que se requiere para poder ser justo. Porque si hubiera habido un defecto en Jesús, no hay redención. Él hubiera muerto por sus culpas, por sus problemas, por sus pecados, y no puede pagar por nadie más. Entonces Él tiene que ser perfecto en ese momento en que es llevado a la cruz. Y en ese estado de perfección, ahora el juez, Dios, va a hacer algo inédito. Quiere decir que nunca se ha hecho antes. Tomar el pecado de todos los hombres, varones y mujeres, de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, y ponerlos, cargarlos en ese cuerpo colgado en la cruz, de tal forma que ese cuerpo fue hecho pecado. Y ahora se va a llevar a cabo el juicio, y el juicio es muy sencillo. La ley de Dios dice la paga del pecado, paga, redención, es muerte. ¿Vas conmigo hasta aquí? Se dicta la sentencia y se ejecuta en ese cuerpo. Y entonces Jesús muere en pago. Por eso hay redención, porque hay pago. La persona que no entiende esta verdad que estamos hablando, no camina hacia justicia, porque no tiene en qué pararse. Por eso hablamos, la verdad tiene que ser puesta en ti, luego tiene que nacer en ti, Dios tiene que hacerla vivir en ti para que tú camines en ella. Pues esta verdad
de cómo resultas tú, cómo resulto yo redimido de la naturaleza humana, de la injusticia en la que nací y de las injusticias que yo he cometido bajo esa naturaleza, necesita vivir en mi corazón. De otra forma, no hay transformación, no hay cambio. Entonces, hoy vamos a permitirle a Dios traernos a esta verdad maravillosa y enseñarnos a caminar aquí. Cuando tú le permites a Dios escribir en tu corazón, pagado por Jesús, escribir en tu conciencia el pago hecho por cada pecado que tú has cometido, por cada pecado que se ha cometido en tu contra. Y tú aprendes a vivir ese proceso, eso es lo que se llama verdadero perdón, cuando tú le permites a Dios pagar en tu conciencia todas esas cosas. La redención está siendo efectuada en ti. El que camina redimido y respeta esa redención no retrocede, ¿sí? No hay manera que es como quien sale de prisión, ¿no? Pero quiere regresarse y lo están tratando. No, usted ya quedó liberado, váyase. No, yo quiero, yo amo mi celda. Locura, ¿verdad? Este se volvió loco. ¿Cómo que ama la celda? No quiere salir. Pues hay personas que sí se vuelven locas y quieren regresar y hacen cosas para regresar y es una enfermedad del espíritu, del alma y hasta del cuerpo, ¿no? Pero demasiadas personas que hemos venido a Jesús, al no tener en nosotros la verdad de la redención, estamos haciendo exactamente lo mismo, regresando a someternos a esclavitud por cuenta nuestra. Una cosa es que te hayan sometido. Otra cosa es que tú, después de haber sido redimido, te andes regresando a esclavitud y lo puedes hacer, porque Dios te lo dice. No vuelvas, Gálatas, Dios dice, no vuelvas al yugo de esclavitud. Romanos, ¿qué no sabes? Que si tú te sometes a alguien para obedecer, te haces esclavo. Te haces esclavo. Tú te haces esclavo de aquel a quien tú obedeces, sea del pecado para muerte o de la justicia para santificación. Entonces aquí es donde está este paso, ¿sí? Estamos caminando ahora en justicia. ¿Vas a caminar en justicia? Camina a redención. Camina a redención. A que el pago que Jesús realizó se te aplique. Bueno, vamos a hablar esa verdad. A ver, qué bueno que Jesús vino, cumplió el pago y la comprobación o la garantía de la validez de ese pago es su resurrección. Cuando el Padre resucita a Jesús de entre los muertos, está validando que la redención está hecha, está ahora disponible a todos. La justicia ahora se puede entregar, no antes. Porque te das cuenta, Dios está yendo a la raíz del problema, redimirte del estado en que naciste, que es la razón por la que tú también eres injusto. Yo cometí todo chorronal de injusticias porque nací en injusticia. Y eso es a lo que Dios le llama la ira del hombre, hijos de ira. La ira que la gente traemos adentro es porque no se vale. Yo no pedí esto y mira lo que me pasó. Y traes esa ira prendida allí adentro que exige desahogo. Y por eso en español tenemos tantos dichos, ¿no? El dicho que dice, yo no busco quién me la hizo, yo busco quién me la pague, ¿sí? Bueno, todo eso parece razonable, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Tráelo a justicia, tráelo a redención. Pues fíjate lo hermoso de Dios. Envía a su Hijo, quien es puesto a prueba y llega a la cruz perfecto, santo, capaz de redimir, pagando con su propia vida. Él se entrega, se le pone encima todo el pecado y su cuerpo es transformado en pecado. En ese estado de pecado se le lleva a juicio, se le dicta la sentencia y se ejecuta la sentencia. Y queda pagado. El pago está hecho. Pero, espérate, falta qué sucede con
el Redentor resucita. ¿Te das cuenta? Y por eso Él es autor de eterna salvación para aquellos que le creen. Está en el libro de Hebreos. Autor de eterna salvación. Bueno, Jesús ahora es el oficial de la justicia, porque Él es el pago. Y a Él se encarga ahora de que a cada persona que le recibe se le haga justicia, se le administre la justicia. Y aquí va cómo empieza ese trabajo. ¿Tú quieres justicia? Tienes que permitirle a Dios integrarte a la redención, redimirte. Y aquí es donde viene la promesa de hacerte de nuevo. Escucha, por favor, hacerte de nuevo. Eso quiere decir que quien ha sido necesita dejar de ser. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el medio por el cual tú y yo dejamos de ser humanos y por lo tanto esclavos, injustos y víctimas. Esta es la provisión y es la grandeza de la sabiduría de Dios. Mira cómo lo hace Dios. Yo quiero justicia. Dios mueve mi corazón a Jesús porque no hay otra persona debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O es por Jesús o no hay redención. Eso es donde todo cambia, ¿te das cuenta? No se trata de hablar de religiones y teologías y doctrinas y esto y aquello. No. Todo eso es, ¿a dónde te lleva? Nada de eso cambia quién eres. Pero la justicia sí, te tiene que hacer de nuevo. Bueno, para hacerte de nuevo, primero tenemos que terminar con quién eras. Y aquí es donde viene el bautismo en Cristo. Romanos capítulo 6. Porque toda la justicia de Dios va a operar en Cristo, adentro de Cristo. Y para que se te haga justicia, tú tienes que resultar adentro de Cristo. Si no estás en Cristo, nada de lo que Él vino a hacer está disponible. Pues fíjate lo hermoso. Dios va a tomarte. Tú vienes y dices, yo recibo a Jesús. Yo quiero perdón, yo quiero la justicia, yo quiero la vida eterna, yo quiero el amor de Dios, yo quiero paz, yo quiero que Dios me sane, quiero que Dios arregle mi familia. Qué bueno, estás pidiendo justicia. Todo eso se llama justicia. Entonces tienes que venir a Jesús, tienes que recibir a Jesús, porque Él es la justicia de Dios. Y en ese instante, Romanos capítulo 6 dice que el Padre te toma y te bautiza en Cristo. Ahora, yo quiero mostrarte lo que es eso. Aquí tengo una botella con agua, ¿sí? Y aquí voy a poner un poquito de esa agua en esta tapa. El agua aquí es Jesús. Él es el Redentor. Él ya pagó, Él ya resucitó. En Él ya no existe el pecado, ni la muerte, ni nada. Pero Dios tiene la capacidad de llevarte a Jesús en el momento de su muerte. En ese momento, Jesús estaba hecho pecado. Entonces ahora quiero yo mostrarte lo que Dios hace. Aquí está esta agua negra, ¿sí? Jesús es pecado y tú y yo nacimos en pecado. Y aquí está la tapita, ¿no? Con agua negra. En ese momento y únicamente en ese momento, tú puedes ser unido a Jesús en su muerte, para muerte. Todo esto está en Romanos 6, el versículo 1 en adelante. Somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Es un acto espiritual de Dios. Él toma tu espíritu humano, lo une a Jesús cuando Él es pecado, ¿sí? Y ahora aquí estás. No andas nadando en Jesús, eres parte de Él. En Cristo quiere decir ser parte de lo que Él es. Esto es llevado a juicio, ¿sí? Esto es condenado a muerte y la muerte se ejecuta. Entonces ahí termina, se acabó. Romanos 6:6 dice lo siguiente, dice, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús para que mi cuerpo de pecado sea destruido. Fin, no más.
No nada más deje de pecar, no, hay que ponerle fin, hay que destruirlo. Y entonces yo ya no sea esclavo del pecado. Y el versículo 7, Dios dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto, el que ha muerto. ¿Tú ya te reconoces en ese bautismo para muerte? Repito, si tú estás iniciando, qué bueno que hoy te toca escuchar de qué manera Dios hace justicia. Pero si tú tienes añísimos leyendo la Biblia y hablando de ella y cantándole a Dios, pero tú no te consideras muerto juntamente con Jesús, entonces tú no estás caminando en justicia. ¿Te das cuenta? La única manera de entrar a la vida divina, a la naturaleza divina, a la vida de Dios, es que se acabe la otra existencia. No están encimadas, porque esto opera, como dijimos al inicio, en el poder de Dios. Entonces, hoy Dios nos ha guiado a hablar de cómo empieza nuestro caminar en justicia y empieza en redención. La justicia comienza redimiendo, redimiendo, redimiendo. Y tiene que ser un acto poderoso, un acto absoluto, un acto determinante, que pone fin para siempre al corazón de la injusticia en el que existimos. Y entonces, fíjate, cuando Jesús resucita, déjame encontrarle el lado transparente a esta cosa, no hay pecado, santo, incorruptible, eterno, divino. ¿Y dónde estás tú? En Cristo. Porque Dios te dice, si mueres con Él, el único punto de entrada es en su muerte, para muerte, y si mueres con Él, de ahí en adelante, todo lo que le pasa a Jesús, todo lo que tú estás en Él, te pasa a ti. Resucitas juntamente con Él. Esta es la justicia de Dios. Esto es un acto espiritual. Como ya mencionamos en unas ocasiones, no duele, no te llevan una silla eléctrica y te calcifican ahí. No, es un acto divino. Opera en amor, en paz, en el poder de Dios. Pero te hace libre de andar cargando con la naturaleza que es víctima de la injusticia y es victimizador por el coraje que trae de quién me la paga, quién me la paga. Pues fíjate quién te lo paga, Jesús. Pero Él te trae a libertad. Una vez que mueres con Él, vamos a estar hablando del paso que sigue en la justicia, que es la regeneración. Naces de nuevo y naces de Dios. Instantáneamente, porque esta es la capacidad de Dios. Él no necesita tiempo, Él necesita permiso, ¿sí? Pero Él opera en su poder haciendo lo que no es posible para nadie más. Te da un nuevo espíritu que engendra, que Él engendra, que nace de su simiente y por lo tanto su naturaleza. Y entonces esa es la manera en que Dios te establece en justicia. Vamos a terminar hoy no extendiéndonos hacia esa fase, porque si tú ya has recibido a Jesús de parte de Dios, Él ya te llevó a la cruz, moriste con Jesús y has resucitado juntamente con Él, eres una nueva creación. Pero si tú no tienes esa verdad escrita en tu corazón, ¿quién la escribe? Dios la escribe. ¿Cómo? Cuando tú se lo permites. Pero te tiene que hacer consciente. Si Dios no escribe a la brava, tú tienes que participar consciente y voluntariamente para que Él pueda hacer realidad en tu persona esta verdad de tu redención. Cuando tú te aceptas todavía sujeto a la naturaleza humana, a la injusticia de Adán hasta todos los que te han hecho daño y culpable de todos los daños que tú has causado, la redención no está operando en tu ser. No la reconoces, no le has permitido a Dios habilitarte y comprobártela. Entonces, ¿por qué no empiezas por allí hoy? Caminando en justicia. ¿Sí? Jesús vino a hacerla posible
Y ahí está ese momento en donde Él fue pecado para que cada uno de nosotros podamos ingresar a Él en la cruz. Cuando tú reconoces eso en ti, porque esa es la instrucción de Dios en Romanos capítulo 6, es, reconócete pues, muerto al pecado, pero vivo para Dios. Esto se termina. Y ahora en Cristo, santo, eterno, puedes ahora empezar a permitirle a Dios continuar su justicia hasta la plenitud que Él ha prometido. Aceptas redención por el Redentor, Jesús. Repito, con todo respeto, miren, yo viví más de 4 décadas de creer en Cristo y no saberme redimido por Cristo. Imagínate, no vivir redimido, no entender cómo yo ya no tenía que seguir siendo sujeto de la naturaleza humana, esclavo de pasiones y de ira y de todas esas cosas. Y por eso es importante que Dios confronte tu corazón con esta verdad de su justicia y tú puedas permitirle a Él mostrarte dónde estás. No te la inventes. Permítele a Dios que Él te lo muestre. Sencillamente humilla tu corazón y dile, examíname, muéstrame. Y Él va a ser muy franco y muy claro y muy amoroso y respetuoso contigo y mostrarte dónde estás. Por eso Él pone frente a ti su justicia y te dice, aquí está mi hijo pagando tu redención. No te quedes en la cárcel. Vive, acepta morir con mi hijo para que yo te resucite juntamente con mi hijo. Y como mi hijo ahora ambos, ¿sí? Cuando entras a Jesús no eres hijo. En ese momento en la cruz Jesús no era el hijo, era pecado. Fue hecho pecado. Ahí es donde podemos ser unidos a Él para muerte, con el fin de ponerle fin, de terminar esa etapa, de destruir esa existencia y ahora hacernos de nuevo, resucitándonos juntamente con Él. Aceptas la redención, número 1. Y segundo, si eres redimido, si has muerto con Cristo, has resucitado juntamente con Él. Te aceptas hecho de nuevo por redención, ¿sí? No puede en tu corazón estar esta dualidad, ¿sí? Toda persona que vive en esa dualidad, es que soy humano, es que esto, es que aquello, es que la realidad, ¿no? Es otra. Dios dice una cosa, pero la realidad es otra. Ahí no está operando el poder, el divino poder, ¿no? Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Ahí no está operando el poder de Dios en ti. Tú todavía traes la mente esclava y no se te ha comprobado la capacidad de Dios, su realidad en ti. Vamos a dar gracias por la provisión de redención, porque es por la redención que puedo ser hecho de nuevo. Padre, tu obra es asombrosa, como es perfecta, es poderosa, es santa, no hay malicia en ella, no hay nada oscuro. Todo es así en directo, clarísimo, a la luz. Y en esa luz hoy nos hablas de que la justicia inicia destruyendo tanto a la víctima como al victimario, dándole fin en Cristo, porque es en ese fin que está la libertad. Y por eso estableces en la Escritura que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hoy nos invitas a identificarnos allí, a recibir esa muerte, a aceptar esa justicia, para que entonces podamos conocerte y conocernos en la resurrección, en la nueva creación, en justicia. Ya no en injusticia, porque si yo me veo todavía en el pasado, allí soy injusto y allí me han hecho muchas. Pero en Cristo resucitado, allí no hay injusticia. Padre, gracias por traernos a este momento en nuestras vidas y porque tú eres fiel y poderoso para enseñarnos a caminar en justicia,
mucho más poderosa y claramente de lo que nosotros pudiésemos imaginar. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Pues ahí te tienes, y esto se trata de ti. ¿En justicia o en injusticia? Tú lo decides. Dios ya decidió darte todo. Todo es tuyo, pero ahora tiene que ser mediante el conocimiento de aquel que te llamó por su gloria y excelencia, y el camino es Jesús, y ese camino te lleva a la cruz juntamente con Él, y luego a una vida resucitada que ya no tiene nada que ver con ese pasado terrible. Permítele a Dios comprobártelo. Y por favor, vive lo que Dios te da, recíbele, particípalo con las personas con las que Dios te está integrando y compártenos a todos la fidelidad de Dios contigo, porque eso nos edifica a todos. Bendiciones, familia de Dios. Les amamos.